buenas tardes. Aquí en TV Independiente tenemos el agrado, el privilegio de darles a conocer, como lo habíamos prometido, un gran hallazgo a cargo del arqueólogo Florentino García Cruz. Pues me acompaña Martín Acosta Pacheco, un destacado periodista. Yo soy José Alonso Parrao y Martín les va a conocer una breve semblanza del arqueólogo Florentino García. Bueno, buenas tardes, auditorio. Una vez más, un gustazo estar con ustedes en este programa especial. Y como bien decía aquí mi compañero José Licenciado Parrao, habíamos prometido una exclusiva de un hallazgo impresionante en la zona arqueológica de Santa Rosa Ixtampa, Campeche, y aquí estamos para cumplirles. Tenemos como invitado al arqueólogo, orgullosamente campechano, el arqueólogo Florentino García Cruz, quien entre otras muchas cosas que tienen ya en su larga lista de hallazgos está el descubrimiento de fenómenos arqueoastronómicos, como es el de la ciudad maya de Esná, el del Mayo, que es en la ciudad de Canquí. Todas son urbes prehispánicas, y entre otras muchas cosas que ha hallado en sus recorridos por la selva campechana. Se encuentra el descubrimiento de la zona arqueológica en Nazcán, que significa cerca del cielo, por la altura de sus estructuras monumentales, y el templo del Jaguar Balancú, en la región sur del estado, entre muchas otras cosas que su intuición y su espíritu de aventurero y ese amor que tiene por la profesión de la arqueología lo ha llevado a emprender. Bueno, pues tenemos con nosotros al arqueólogo Florentino García Cruz. Pues iniciamos la entrevista, Martín. Así es, adelante. Pues esto va con todo el afecto especial para la gente que nos sigue. Bueno, arqueólogo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, pues un placer estar contigo otra vez aquí. Muchas gracias, saludos a todos. Claro que sí, pues platícanos, ¿no?, de este importantísimo hallazgo que descubriste en la zona arqueológica de Santa Rosa Ixtampa. Bueno, para comenzar mi exposición en el próximo Congreso Internacional de Mayistas que se va a llevar a cabo en la universidad, el 31º Congreso que organiza el agua, se va a llamar del Templo de la Serpiente 100 pies al Templo de Cuculcán, un descubrimiento iconográfico arqueoastronómico. Consiste en el análisis de la escultura monumental de una serpiente que apareció en las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el 2002 en Santa Rosa Ixtampa por la arqueóloga René Zapata Peraza, quien en el 2005 publica que esa escultura quizás se trate de un reptil, y cita al doctor Eric Velázquez para plantear de que posiblemente se trate de una mítica serpiente 100 pies que se llama Sagbak Na Chapat. O sea, Chapat era el nombre que en los mayas, aún actual, le dicen al 100 pies, pero ellos entonces el descubrimiento consiste en que voy a replantear que eso no es un 100 pies, sino que la serpiente es una víbora de cascabel y los adornos que lleva son plumas de quetzal, por lo que eso forma una imagen texto serpiente emplumada que se pronuncia can, en maya yucateco peninsular es serpiente, y cucum es pluma o quetzal, que si tú los unes forman la voz Cuculcán, que es la voz de Cuculcán, por lo que a partir de la demostración de estos conceptos empiezo a llamar al edificio como el Templo de Cuculcán Ixtampa. Entonces el descubrimiento por allá estamos dando a conocer un nuevo templo, o sea, ya no es el templo del Chapat, de la serpiente 100 pies, sino que estoy demostrando que se trata de Cuculcán. Ok, entonces el descubrimiento, entiendo que son dos descubrimientos en los que tú haces, ¿no? Y nos vas a comentar el segundo. Ajá. El primero es que no es un 100 pies, sino que se trata de una serpiente emplumada, que es lo lógico, ¿no? Que es la deidad, una de las principales deidades del pueblo maya. Sí. Entonces, sí, porque
Lo otro está un tanto mítico, ¿no? La serpiente sin pies, no hay una serpiente sin pies. Claro. No, ahí está. En la escasa la iconografía. La iconografía. Ok. Entonces, estamos en el primer punto de que no es una serpiente sin pies como se documenta por la arqueóloga René Zapata, que es la que tiene a su cargo el trabajo de restauración, ¿no? Sino que se trata de una serpiente emplumada. Claro. En el análisis iconográfico observamos que la escultura posee los colmillos frontales y los colmillos laterales que forman parte del sistema inoculador de veneno de las serpientes de cascabel. Los frontales son los que en el momento de morder despliega, pero en caso de que se les quiebra uno, inmediatamente abajo tienen escondido otro que lo reponen. Entonces también tiene el rostro de la serpiente, el cubrecejas, que es una escama grande, una placa que tienen las víboras de cascabel. Y ya como parte de la iconografía tiene sus orejeras, tiene hacia arriba un elemento que simboliza, una voluta, y abajo un elemento triangular, que son propios sale mucho en la iconografía maya. Y de la comisura de la boca y de parte de la oreja le salen unas volutas que forman grecas, que significan aliento de vida, ya que las víboras en el área maya, como en el altiplano Quetzalcóatl, eran animales de viento, de respiración, o sea, el aliento de vida, el aliento de los dioses. En la demostración de los elementos iconográficos que lleva en el cuerpo la serpiente, adjunto a su cuerpo, vimos que esos elementos en forma de gancho aparecen en el templo de Quetzalcóatl como parte de los collares que las serpientes emplumadas en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán llevan, y como parte de los collares que también los tlálocos de Teotihuacán llevan. Y en gran cantidad de esos elementos aparecen en el palacio del Quetzalpapalot, en gran cantidad en las columnas de ese palacio, siempre en Teotihuacán. Esos elementos que identificamos como plumas también aparecen en Xochicalco, Morelos. Entonces, yendo al marco de la iconografía maya, estos elementos también aparecen en abundancia en el de Petén, y en los códices. En los códices, por ejemplo, vemos una serpiente de cascabel emplumada en el códice Dresde, página 57, y también vemos esos elementos formando agua en el Dresde también. Y en vasijas del Petén, reporta Nicolás Helmut en sus trabajos que ha hecho, dibujos de vasijas donde esos elementos que identificamos como plumas de quetzal aparecen simbolizando agua del inframundo, y aparecen también en las alas del ave mítica, el ave principal, una ave mítica, formando parte de las alas y como variante del glifo Yash. Esos elementos aparecen en la cabeza del ave mítica, en dibujos que presenta Nicolás Helmut, idénticos, y es una variante del glifo Yash. Sí. O sea, es un hecho entonces que se trata de la representación Y en el área ya regional los vemos en el edificio número 5 de Hormiguero. En los mascarones formando parte del colgante de las orejeras, y los vemos también en el Jochó, en unas serpientes que están alrededor de la puerta del edificio, de uno de los edificios, y también como colgante de los mascarones de unos mascarones en el mismo edificio. Entonces, analizándolo vemos de que iconográficamente la imagen de la serpiente nos está diciendo Kukulcán, o sea, Kukulcán, serpiente emplumada, ya que Kukulcán, la palabra Kukulcán
tal como aparece en los Chilam Balam, tal vez sea una castellanización de la voz Kukulcán. Okay. Es interesantísimo esto, todo lo que lleva a una investigación, porque denota que se trata de la misma deidad, una de las principales deidades del área maya, ¿no? De la región maya, y sobre todo que pues ahí estaban los elementos, y ahora tú tuviste la inquietud de saber qué era, ¿no? Y descubrir que se trata de Kukulcán en vez de la serpiente sin pies. Sí. Bueno, una vez corroborado desde mi punto de vista de que esto se trata de una serpiente plumada, hice un segundo planteamiento para verificar si estaba yo bien en el análisis iconográfico, y planteé de que si el templo es un templo de Kukulcán y la serpiente emplumada se encuentra en posición de descenso, ¿qué posibilidad existía de que se diera el fenómeno llamado descenso de Kukulcán? ¿Y qué posibilidad había de que el templo de Kukulcán de Ixtampac compartiera características con el templo de Kukulcán de Chichén Itzá? Entonces me puse a estudiar el fenómeno desde el punto de vista de la arqueoastronomía. E inicio entonces una serie de observaciones, sobre todo viendo lo que es el equinoccio, o sea, el equinoccio astronómico. El equinoccio astronómico significa que los días, cuando los días tienen igual duración con la noche. Una noche. Entonces, el equinoccio astronómico significa cuando el plano ecuatorial, proyectado al espacio, que se llama plano celestial, sí, se intersecta con el sol, o sea, ese plano. Entonces, ese día, que es el 20 de marzo o 21 de marzo y 22 y 23 de septiembre, se da el equinoccio en el Ecuador, que consiste en que el día y la noche en el Ecuador tienen igual duración. Al mismo tiempo del equinoccio en el Ecuador se da otro fenómeno ahí mismo que se llama el cenit, que consiste en que el sol cae directamente sobre la cabeza de las personas y una vara a plomo no produce sombra. Pero entonces me di cuenta en este análisis que para aquellos lugares que se encuentran lejos por su latitud y longitud, lejos del Ecuador, el equinoccio no se da en el día, no se da con esa exactitud en los días 20 de marzo y 22 de septiembre, sino que hay una variación. Entonces, colateralmente al estudio del descenso de Kukulcán en Ixtampac, tuve que estudiar el equinoccio regional. Entonces, investigué que el equinoccio en las tierras bajas mayas del norte, que es una región que va desde la laguna de Términos hasta Bacalar, hasta la bahía de Chetumal, hacia el norte, esas es las tierras bajas mayas del norte. Entonces, a través de la computadora y de programas de computación, pude ubicar el equinoccio en las tierras bajas mayas del norte, y para ello vi qué día se da en Ciudad del Carmen, en Chetumal, en Mérida, en Civichaltún, en Chichén Itzá, Progreso, Celestún, Campeche, ¿no? O sea, para ver toda la región, peinar toda la región, y me di cuenta que en todas esas poblaciones, el día que es la fecha en que el día tiene igual duración que la noche, o sea, el equinoccio, se ocurre el 14 de marzo y se repite el 29 de septiembre. Estamos entonces ante un nuevo planteamiento de que el equinoccio en la península de Yucatán se ocurre 7 días antes que el equinoccio del Ecuador, porque está dándose como dijimos, el 14 de marzo, 7 días antes del equinoccio de primavera del Ecuador, y sucede otra vez el 29 de noviembre, ¿cómo se llama? 8 de septiembre, 8 días después
del equinoccio de otoño, de otoño. Sí. Sí. Al tener ya el equinoccio regional, me puse a observar entonces el estudio del equinoccio de Xtampac, y vi que en Xtampac el día 14 de marzo el día tiene igual duración que la noche, o sea, 12 horas tiene el día en Xtampac el día 14 de marzo. Bueno, y 12 horas también en Hopelchen. Entonces me puse a observar el edificio y vi que ese día el sol salió en un punto donde se une el templo de Kukulcán por la casa con boca de serpiente, ya que el templo de Kukulcán se encuentra adosado a la casa con boca de serpiente. Entonces ambos forman un eje, y ese día 14 de marzo vi que el sol sale a los 90 grados azimut. Y entonces ese día a las 15:57 de la tarde, 2 horas y cuarto antes de que el sol se oculte, en el cuerpo de la serpiente se empiezan a dibujar triángulos de sombra. Okay. ¿Sí? A las 15:57 se forman 2 pequeños bajos triángulos en el cuerpo de la serpiente, y a las 4:18 esos triángulos van creciendo y se empieza a formar un tercer triángulo. A las 4:32 ya se formaron los 3 triángulos y se empieza a formar un cuarto triángulo. Y a las 4:40 ya se encuentra formado 3 triángulos y medio, porque desgraciadamente, debido a lo alto de la vegetación en el lugar, ya no permite el paso de los rayos del sol. Serían 4 triángulos y medio, ¿no? ¿O 3? 3 triángulos y medio son los que se alcanzan a ver. Okay. Aunque en el proceso de estudio hay un proceso que comienza desde el 5 de marzo y termina, digamos, el 30 de marzo. En el día 5 de marzo, lo único que se ve en el cuerpo de la serpiente son unos pequeños triángulos de luz en el sombreado cuerpo. Pero a medida que pasan los días hasta el día 5 al día 7, día 8, día 9, esos triángulos van creciendo y van formando triángulos de sombra también, los triangulitos de luz. Entonces hay un momento que en el cuerpo de la serpiente se equilibran ambos triángulos. Hay 2 vértices, hay una especie de pantalla que tiene el cuerpo, hecho con piedras labradas puestas verticalmente, que tienen sus aristas. Entonces hay un día que es el 14 de marzo que allá se equilibran los triángulos de luz y de sombra. O sea, y ese proceso continúa, pero ya se deforma. Ya para el día 16 ya son más chicos los de sombra que los de luz. Y para el día del equinoccio ecuatorial, que estamos acostumbrados todos a medirlo de acuerdo a eso, ya los triángulos están por otro lado. O sea, ya estamos fuera de época local. Y para el 20 o 30 de marzo, ya el fenómeno no se observa. Entonces, la fecha culminante es el 14, que cuando se empiezan a formar alineados, pero vimos que ¿Cuántos bueno, entiendo que no están completa la restauración del templo. Sí. ¿Cuántos, hipotéticamente, cuántos triángulos conformarían, según los estudios, según lo que tú has visto, formarían el cuerpo de la serpiente? Como hipótesis yo tengo la idea de que se forman 13, porque 13 es un número cabalístico en la creencia maya. Ajá. ¿Sí? Entonces, si tenemos 13 y medio, dada la longitud se deben
formar de 13 a 14, pero estoy más seguro que 13 porque es un número simbólico. En el castillo de Cuculcán son 7, ¿no? En el castillo de Cuculcán son 7. Sí, 7. O sea, y está fechado cuándo ese edificio, Florentino. Bueno, el templo de Cuculcán de Ixtampac lo feché en base a la arquitectura del 800 al 850 después de Cristo. ¿Sí? Este edificio es un fenómeno que ocurre en, ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? Unos 200 a 400 años más antiguo que el fenómeno de Chichén Itzá. Sí, el fenómeno del templo de Cuculcán de Chichén Itzá, según una investigadora coreana, tiene una temporalidad del 900 al 1260 después de Cristo. Entonces el de Ixtampac es entre 200 a 400 años antiguo, ¿no? Más antiguo. Sí, entonces tenemos de que el fenómeno de Ixtampac sucede en esas fechas y ¿cómo se llama? Y colateral al descenso de Cuculcán, en Ixtampac se da una imagen, también se refleja en el suelo, la imagen de sombra de una serpiente. O sea, el rostro está hecho de tal modo que en el suelo se refleja el rostro de la serpiente. ¿Eso en las mismas fechas? No, eso ya se refleja varios días del año. Entonces hay que ya especificar las fechas en que ocurre. ¿Sí? Pero la formación de esa figura, es el sol proyectado sobre la misma cabeza. Sí, la estructura. La que forma en el suelo una serpiente con las fauces abiertas y le está saliendo ¿cómo se llama? Una deidad. Que se forma por la propia arquitectura de la cabeza de la serpiente. Y todavía refleja con el sol un rostro de una serpiente. ¿Cómo se llama? Sí, de una serpiente de la que está saliendo un rostro. Un rostro. Que eso no está en la cabeza normal. No, se forma en el suelo. Ok. Sí. Las dimensiones de este edificio, Florentino, son grandes, son medianas, son pequeñas. Bueno, la altura del edificio debió tener, actualmente tiene 8.50 de altura, pero debió tener hasta como unos 15 de altura y tiene 9.50 de este a oeste por unos 9 de norte a sur. Es pequeño, relativamente pequeño, pero de gran importancia para la... Claro, 9.50 de metros de este a oeste, me decías. Sí, de este a oeste tiene 9.50. Y de norte a sur, como 9. Ok. Es más o menos altura cuadrangular, ¿no? Sí. Y su altura actual es como entre 8.50, que debió ser como de 13 o 14. Ok, en el caso del equinoccio de Chichén, que es el más conocido, ¿no? Por todos muchos años de investigaciones que se han realizado ahí, pues lo que se dice es que bajan marca el descenso del dios Cuculcán, y es para iniciar la siembra, ¿no? Es el ciclo agrícola. Ajá, bueno, ¿es correcto? Bueno, hay una polémica en torno al fenómeno arqueoastronómico de Chichén Itzá, ya que últimamente ha sido desmentido. De que ya que ¿cómo se diré?
nos dice un autor que se llama Iván Sprack, que el fenómeno arqueoastronómico de Chichén Itzá no existe, pero nosotros vemos que es obvio porque se ve. Entonces, claro. Él nos dice que no existe. Entonces hay lugares donde ya dice no existe, o sea, se está dando a conocer que no existe. Okay. Te preguntaba lo siguiente porque bueno. Ahora, pero sí, pero el fenómeno arqueoastronómico de Santa Rosa Ixtampac. Exactamente. Estamos viendo que tiene ciertas coincidencias con el de Chichén Itzá. Solo que el de Santa Rosa Ixtampac ocurre, digamos, los días, ¿cómo se llama?, que planteamos, y el de Chichén Itzá nos dice Iván Sprack que es un fenómeno que no se da en el equinoccio. Ok. Sí. La pregunta era enfocada a eso, bueno, tomando en cuenta lo que siempre se ha manejado, que es el que marca el inicio del ciclo agrícola, ¿no?, para los mayas. En el caso de Santa Rosa Ixtampac, ¿qué marca? ¿Es igual, sería la misma simbología que marcar el inicio del ciclo agrícola, o sería el inicio de, no sé, otra indicación que conlleve esta manifestación? Bueno, el significado del fenómeno arqueoastronómico de Santa Rosa Ixtampac, que es la bajada de Cuculcán, el que le estamos dando es que nos está marcando el inicio de la temporada de siembras. Sería prácticamente similar a lo que se dice de Chichén, ¿no? Pues sí, el de Chichén, pues nos dicen de que la bajada de Cuculcán en Chichén, pues se han manejado tantas cosas que no. Pero el que sí estamos seguros que marca la temporada de siembras es el de Ixtampac. Sí, es el fenómeno de Ixtampac es la combinación de una, ¿cómo se llama?, de un ser celestial, sí, claro, que es el Quetzal, con un ser terrenal que es la serpiente. La serpiente, sí. La fusión. La fusión. Entonces baja a través de la montaña sagrada, representada por el cuerpo escalonado que tiene, sí, para encontrarse con el dios del maíz, que es el que está en el suelo, que aparece en la boca de las serpientes, para llevarlo a un lugar donde hay agua y tierra fértil, ya que a unos 400 metros al norte de el castillo, estructura está el cenote de Santa Rosa Ixtampac, hay una aguada artificial, hicieron los mayas una aguada y le pusieron una plataforma de tierra a un lado. Entonces la interpretación que le doy es que la deidad baja a través de la montaña sagrada, formada por el basamento escalonado, claro, a la tierra para encontrarse con el dios del maíz y llevarlo a un lugar donde hay tierra fértil y agua, que está representado en ese caso por una aguada que hay allá a unos 800 metros o 400. No había que medirle para llevarlo a un lugar, para llevar al dios del maíz a una tierra, porque ahí abajo se encuentra con esa imagen donde está el rostro del dios del maíz. Sí. Sí, en Chichén Itzá, bueno, precisamente el fenómeno arqueoastronómico de Ixtampac, aunque es más antiguo, ya vimos que es de 200 a 400 metros más, claro, antiguos, guarda ciertas similitudes con el de Chichén. Por ejemplo, el fenómeno arqueoastronómico, claro, que aunque sea algunos investigadores han dicho de que es casual, y otros han descartado que ocurre en los equinoccios.
Okay. El fenómeno de Ixtampak tiene un parecido al de Chichén Itzá porque en ambos desciende el serpiente. Con la diferencia de que es más es primero el de Santa Rosa. Es más antiguo el de Sí, Santa Rosa Ixtampak, ¿no? Sí, entre 200 a 400 años más antiguo. Pero ambos tienen hacia el norte, ambos están orientados hacia el norte y en ambos existen fuentes de agua. En el caso de Ixtampak está la aguada y en el caso de la aguada artificial. Sí. Y en el caso de Chichén Itzá está el cenote sagrado. Entonces guardan similitudes. Ahora, el fenómeno gastronómico de Chichén Itzá no podemos negar su existencia. Existe. Claro. Lo que no sabemos a ciencia cierta qué días son sus fechas culminantes. Porque Iván Sprague y Sánchez Nava, investigadores plantearon de que ocurre el de Chichén Itzá 5 días antes o 6 del equinoccio y 9 días después. Entonces, en ese lapso de tiempo se ve lo mismo, con la variante de que un día antes del equinoccio ecuatorial aparece un triángulo más y se ven 7 triángulos, porque primero se ven 6, 6, 6 y luego aparece un día antes del equinoccio ecuatorial un séptimo triángulo. Lo que nos dicen ellos que eso no puede, con ello no se puede determinar ninguna fecha en el calendario, porque se ve en todo ese lapso. Okay. Quizá hasta más. A diferencia, el Ixtampak vimos de que se ve el 14 de marzo. Es preciso. Y se puede ver un día antes con una variación y un día después con una variación, pero para el día 16 ya los triángulos de sombra son pequeños. Sí. Se empiezan a o sea, la fecha y a salirse de la fecha precisa es la del 14 de septiembre, ¿no? De marzo, de marzo 14 de marzo. 9 de septiembre. Okay. Sí, entonces la interpretación iconográfica que doy es de que la deidad baja del nivel celeste, representado por el templo, a través de la montaña sagrada, que es la estructura, para encontrarse con el dios del maíz e irse a un lugar de tierra fértil, que es la aguada que está enfrente, bueno, en el caso de Ixtampak. Pero algo similar es en Chichén, pero ahí no podemos todavía a ciencia cierta porque hay una polémica en torno a ello. Claro. ¿Fueron cuántos años de investigación de este fenómeno, Florentino? 6. Bueno, 6 años. Porque se cierra. Lo cierro ya el miércoles que me toca darla. Claro, pero creo que si antes habías hecho algún trabajo preliminar ahí en ese lugar. Yo me acuerdo que una vez platiqué contigo, ¿no? No. Yo conocí a Ixtampak como ¿cómo se llama? En 1988. Okay. Y tuve la idea de que podía suceder algo, pero fue hasta en el 2015 que lo conocí en el 88, pero no estaba todavía destruido. Claro. Entonces lo trabajó Coral y lo conocí el edificio en el 2015. Una de las fases más importantes de la investigación es la observación, ¿no? En cualquier ámbito del que se trate. Sí. En el caso de Florentino, pues a mí me llama mucho la atención, ya hablando de ti como persona, como arqueólogo, que has tenido son muchas y diversas los hallazgos que tú has logrado. En el caso de Ixtampak, en el caso de Ixtampak y en los otros casos, ¿qué te mueve? O sea, ¿cómo es que tú tienes esa intuición para decir, aquí puedo encontrar algo? Yo te platico una experiencia personal. Cuando hacen los trabajos de modernización o de reconstrucción del Zócalo de Campeche, que rompen el parque principal, en los pisos, yo por algún motivo, incluso ahora sí que fue intuición total, supuse que iban a encontrar restos humanos. Y en ese entonces, yo trabajando para el diario Yucatán, se lo comenté al que era el coordinador del periódico, el licenciado Zuparrao, y me comentó, ¿tú crees? Digo, pues, y fui a verlo, y efectivamente, así como cosa de magia, fuimos a verlo y ahí estaban los vestigios. Un cementerio. Dimos una nota que mucha gente quiso desmentir, pero finalmente la verdad, como dice, siempre sale a flote, y fue aceptado que estaba el cementerio ahí. En el caso tuyo, o sea, esta intuición tú la tienes porque pues creo que a ti te apasiona la arqueología. ¿Cómo es que logras cómo es que dices, aquí puede haber algo?
Porque, bueno, primero porque a veces noto que cuando me dicen algo, a veces digo, me están mintiendo, y a lo mejor quiero corroborarlo, pero es por la pasión que tiene uno por su trabajo y por la arqueología, y la intuición, de ahí surge una intuición de corroborar si es verdad lo que dicen. Claro. De hecho, una de las características de la ciencia, de cualquier ciencia, es la comprobación. Así es. Entonces, si me dices algo, hay cosas lógicas que se dicen, que uno las acepta de inmediato, pero hay cosas que dicen, por ejemplo, en este caso, que es una serpiente 100 pies, que no me convencen. O sea, a la inteligencia humana no la convence. Sí. Entonces, queda uno en duda y plantea inmediatamente como reacción, dice uno, no puede ser, entonces piensa uno otras cosas. Empiezas a la intuición. Y ya plantea uno cosas que puede demostrar después, como en este caso. Yo creo que mucha gente te conoce, Valentino. Mucha gente ya conoce tu trayectoria, pero para la gente nueva que quizás no conozca al arqueólogo, pues comentarles que es una persona que ha ganado el premio San Francisco de Campeche por sus aportaciones. Tiene muchos hallazgos de ciudades mayas perdidas en la selva campechana que él las ha descubierto en sus ratos libres, con sus recursos propios. Es arqueólogo independiente, aunque trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, él es un arqueólogo independiente. Entonces creo que ahí eso le da todavía más valor a un profesionista orgullosamente campechano, y sobre todo en estas épocas que la nueva administración estatal te está dando ese auge a lo que es el patrimonio arqueológico, a la cultura maya, a nuestras raíces. Creo que esto es muy importante y ojalá que sea aprovechado, que se llegue a donde se tenga que llegar para que el México y el mundo sepan que Campeche tiene un fenómeno más antiguo que el tan famoso fenómeno del descenso de Kukulcán en Chichén Itzá. Creo que tenemos valiosos tesoros ahí escondidos y nos hace falta gente como él para que sean nuestros encargados de descubrirlas. No sé, algo más que quieras agregarle al público. Este hallazgo, este descubrimiento es un regalo para los pueblos originarios, porque estamos a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Sí. Entonces, hacia 1521 los invasores derrotan a los aztecas y empiezan a caer al mismo tiempo a otras ciudades en lo que es Mesoamérica, entre ellos Campeche, Yucatán, Valladolid. Y a 500 años de esa resistencia le llama el gobierno actual, el Obrador, que en realidad es una resistencia en automático. Porque la cultura, si tú la atacas, se defiende. Y pues es un regalo para ellos. Y he observado de que los que forman y alimentan esa resistencia son principalmente los antropólogos y los arqueólogos, porque al ir haciendo descubrimientos hacen que la apuntalan otra vez. Claro que sí. Entonces, en estos 500 años, pues es un regalo para los pueblos originarios. Ahí lo tienen, amable de la audiencia, se lo prometimos y se los cumplimos. Aquí tenemos la exclusiva, la primicia de esta investigación que va a ser dada a conocer en unos días. Sí, el día 10 de noviembre, el miércoles 10 de noviembre, a la 1:30 por videoconferencia. Pues los que se inscribieron pues lo van a ver, los que no, pero creo que pedían que se inscribieran. Sí. Es el evento de los investigadores de la cultura maya, ¿no? 31. Su edición 30, su edición número 31. Entonces en la UAC lo que va a hacer es demostrar ya con todo el proceso, o sea, demostrar la iconografía en imagen de todo lo que platicamos. Claro, todo lo que se investigó. Sí. Pues, señores, aquí lo tuvieron en Tema Independiente, como siempre, a la vanguardia de lo que es noticia, lo que es cultura y lo que es política en Campeche. Valentino, muchísimas gracias, por tu apoyo, por tu aporte, y pues estamos pendientes para otros próximos programas especiales. Buenas tardes. Buenas tardes.